Bienvenidos una vez más a mi canal. Espero que estén teniendo un día fenomenal, y si no, estoy seguro de que este vídeo lo mejorará considerablemente. Hoy, nos sumergiremos de lleno en el fascinante mundo de las series turcas. Sí, lo sé, quizás pienses, ¿series turcas, otra vez? Pero créeme, después de este vídeo, vas a estar corriendo a Netflix a buscar el control remoto. Vamos a descubrir 15 joyas ocultas, y no tan ocultas, que te van a mantener pegado a la pantalla, con el corazón latiendo a 1000 por hora y, lo mejor de todo, con audio en español. Así que prepárate para un maratón de emociones, porque vamos a explorar romances apasionados, intrigas palaciegas, giros inesperados y personajes que te robarán el corazón. Antes de que empecemos, quiero pedirte un favorcito rápido. Si eres nuevo por aquí, bienvenido a la familia. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos con recomendaciones de series, películas y todo lo relacionado con el entretenimiento. Y si ya eres parte de esta comunidad, gracias por su apoyo. Significa el mundo para mí. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a la acción. Prepara las palomitas, acomódate en el sofá y descubre las 15 series turcas adictivas que te esperan en Netflix con audio en español. Empecemos con una serie que combina a la perfección drama, romance y un toque de misterio, Amor 101, Esta serie juvenil nos transporta a la Turquía de los años 90, donde un grupo de estudiantes problemáticos hace todo lo posible para evitar que su profesora favorita sea trasladada. ¿Cómo lo hacen? Pues intentan emparejarla con un atractivo profesor de baloncesto. Prepárate para reír, llorar y enamorarte de estos personajes entrañables. La química entre los protagonistas es palpable y la banda sonora es simplemente espectacular. Te aseguro que te dejará con una sonrisa en la cara y con ganas de más. Pero profundicemos un poco más en Amor 101. Lo que hace que esta serie sea tan especial no es solo la trama, sino la forma en que aborda temas universales como la amistad, la rebeldía juvenil y la importancia de tener a alguien que crea en ti. Isik, Kemal, Eda, Osman y Sinan, los 5 estudiantes considerados incorregibles, se enfrentan a la expulsión. La única persona que los defiende es Burcu, su profesora, que es la única que ve el potencial que se esconde detrás de su comportamiento. Cuando amenazan con trasladar a Burcu, los chicos, que hasta ahora solo se preocupaban por meterse en problemas, deciden unir fuerzas para evitarlo. Su plan, aunque descabellado, es encontrarle un amor a Burcu, para que tenga una razón para quedarse. Este intento de emparejamiento les lleva a vivir situaciones cómicas, pero también a descubrir sus propios sentimientos y a forjar lazos de amistad que durarán toda la vida. La serie no se queda en la superficie, sino que explora las complejidades de la adolescencia, los errores que cometemos, las decisiones que nos marcan y la importancia de encontrar nuestro lugar en el mundo. Además, la ambientación en los años 90 con su música, su moda y su estética, le da un toque nostálgico que la hace aún más atractiva. Si te gustan las series como Sex Education o Elite, pero con un toque turco y un ritmo más pausado, Amor 101 es definitivamente para ti. La siguiente en la lista es un clásico que quizás ya conozcas, pero que merece ser revisitado una y otra vez, Sila, cautiva por amor, Esta telenovela nos cuenta la historia de Sila, una joven que fue vendida por su familia cuando era niña y que regresa a su pueblo natal para casarse con un hombre al que no conoce, como parte de una tradición ancestral. Prepárate para un choque cultural, un romance prohibido y mucha tensión dramática. La serie explora temas como la tradición versus la modernidad, la libertad femenina y el poder del amor. Es una historia que te tocará el corazón y te hará reflexionar sobre las costumbres y las injusticias sociales. Pero no nos quedemos solo en la superficie de la trama. Sila, cautiva por amor, es mucho más que una telenovela romántica. Es un drama social que te sumerge en un mundo de tradiciones arraigadas y costumbres ancestrales que chocan con la modernidad. Sila, criada en Estambul con una educación occidental, se ve obligada a regresar a Mardin, un pueblo en el sureste de Turquía, para casarse con Boran, el jefe de una tribu, para evitar un derramamiento de sangre entre las familias. Este matrimonio forzado la convierte en una prisionera de las costumbres, obligada a vivir una vida que no eligió y a renunciar a sus sueños. La serie explora la lucha de Sila por adaptarse a este nuevo mundo, su rebeldía contra las tradiciones opresivas y su búsqueda de la libertad. Pero también nos muestra la complejidad de Boran,
un hombre atrapado entre su deber y sus sentimientos, que lucha por modernizar su tribu y proteger a Sila de las tradiciones más crueles. La serie aborda temas como la violencia contra las mujeres, la importancia de la educación y la necesidad de romper con las costumbres que perpetúan la desigualdad. Si te gustan las telenovelas con contenido social y personajes complejos, Sila, Cautiva por amor, te cautivará desde el primer momento. Si lo tuyo son las historias de época, no te puedes perder ***, el sultán ***. Esta serie épica te transporta al Imperio Otomano, donde conocerás la vida de Suleimán el Magnífico, uno de los sultanes más poderosos de la historia. Prepárate para intrigas palaciegas, luchas de poder, romances apasionados y una producción visual impresionante. Los decorados, el vestuario y la banda sonora son simplemente espectaculares. Es una serie que te atrapará desde el primer momento y te sumergirá en un mundo de reyes, reinas y conspiraciones. Pero El Sultán es mucho más que un drama histórico. Es una ventana a un mundo fascinante, lleno de lujo, poder y ambición. La serie nos muestra la vida de Suleimán, desde su ascenso al trono hasta sus conquistas militares y sus turbulentas relaciones personales. Pero también nos presenta a los personajes que lo rodean, como Hurrem Sultán, su esposa favorita, una mujer ambiciosa e inteligente que desafió las normas de la época para convertirse en una de las figuras más influyentes del Imperio Otomano. La serie explora las intrigas palaciegas, las luchas por el poder entre los diferentes miembros de la familia real y los complots para derrocar al sultán. Pero también nos muestra la vida cotidiana en el palacio, las costumbres, la música y la gastronomía de la época. La producción es impecable con decorados lujosos, vestuario elaborado y una banda sonora que te transporta al siglo XVI. Si te gustan las series como Los Tudor, Orán, pero con un toque oriental y una historia más exótica, El Sultán te fascinará. Cambiando un poco de género, te recomiendo ***, de Protector, ***. Esta serie de superhéroes turca nos cuenta la historia de Hakan, un joven que descubre que tiene poderes especiales y que está destinado a proteger Estambul de una amenaza ancestral. Prepárate para acción, efectos especiales y un toque de mitología turca. La serie tiene un ritmo ágil y una trama interesante que te mantendrá pegado a la pantalla. Además, los paisajes de Estambul son simplemente impresionantes. Pero The Protector no es la típica serie de superhéroes. Aunque tiene escenas de acción y efectos especiales, también tiene un fuerte componente cultural y mitológico. Hakan no es un superhéroe al uso, sino un joven normal que se ve obligado a asumir una responsabilidad que no buscó. Sus poderes no son innatos, sino que provienen de un antiguo talismán y de una orden secreta de protectores que han existido durante siglos. La serie explora la mitología turca y las leyendas sobre los inmortales, seres malvados que amenazan con destruir Estambul. Pero también nos muestra la belleza de la ciudad, sus paisajes, su historia y su cultura. Hakan no solo tiene que luchar contra los inmortales, sino también aprender a controlar sus poderes y a asumir su papel como protector. La serie tiene un ritmo ágil y una trama interesante que te mantendrá pegado a la pantalla, pero también te invita a reflexionar sobre la responsabilidad, el sacrificio y la importancia de proteger nuestro legado cultural. Si te gustan las series como Daredevil o Iron Fist, pero con un toque turco y una trama más mitológica, The Protector te sorprenderá. Ahora, si buscas algo más ligero y divertido, no te puedes perder ***, ¿qué le pasa a mi familia? ***. Esta comedia familiar nos cuenta la historia de una familia disfuncional que vive junta en la misma casa y que siempre está metida en problemas. Prepárate para reír a carcajadas con las ocurrencias de estos personajes entrañables. La serie es perfecta para ver en familia y pasar un buen rato. Pero ¿qué le pasa a mi familia? Es más que una simple comedia. Es un reflejo de la vida familiar con sus alegrías, sus tristezas, sus discusiones y sus reconciliaciones. La serie nos presenta a una familia peculiar, con 4 hermanos adultos que siguen viviendo con sus padres y que tienen dificultades para independizarse. Cada uno de ellos tiene su propia personalidad y sus propios problemas, pero todos están unidos por el amor y el sentido del humor. La serie aborda temas como la crisis económica, la dificultad para encontrar trabajo, las relaciones amorosas y la importancia de la familia. Pero lo hace con un tono ligero y divertido, que te hará reír a carcajadas con las ocurrencias de estos personajes entrañables. La serie es perfecta para ver en familia y pasar un buen rato,
pero también te invita a reflexionar sobre la importancia de valorar a nuestros seres queridos y de apoyarnos mutuamente en los momentos difíciles. Si te gustan las series como Modern Family o The Middle, pero con un toque turco y un humor más absurdo, ¿qué le pasa a mi familia?, te encantará. Si eres fanático de las series de abogados, te encantará **Love 102, **, la secuela de Amor 101. Aunque no se centra exclusivamente en casos legales, la serie sigue la vida de los personajes que ya conocimos y explora temas como la amistad, el amor y la búsqueda de la identidad. Prepárate para emocionarte con sus historias y para reflexionar sobre los desafíos de la vida adulta. Love 102 es un reencuentro con personajes que ya conoces y amas, pero ahora enfrentando los desafíos de la adultez temprana. Ya no están en la escuela tratando de emparejar a su profesora, sino que luchan por encontrar su lugar en el mundo, enfrentando dilemas profesionales, amorosos y personales. La serie profundiza en las relaciones entre los personajes, mostrando cómo la amistad puede ser un pilar fundamental en los momentos difíciles. A pesar de que no se centra en casos legales como tal, sí que toca temas relacionados con la justicia social y la defensa de los derechos humanos, desde la perspectiva de jóvenes adultos que buscan hacer del mundo un lugar mejor. La serie te hará reflexionar sobre el futuro, las decisiones que tomamos y cómo nuestras acciones pueden impactar en los demás. Si te gustó Amor 101, Love 102, es una continuación que no te puedes perder. Siguiendo con las comedias románticas, te recomiendo Habitación 309 **. Esta serie nos cuenta la historia de Lale y Onur, dos personas que se conocen por error en una cita a ciegas y que terminan pasando la noche juntos. A partir de ahí sus vidas se complican de una manera inesperada. Prepárate para reír, enamorarte y sufrir un poquito con esta pareja que tiene que superar muchos obstáculos para estar juntos. Habitación 309 es una comedia romántica clásica con un toque turco. Lale y Onur son dos personas completamente diferentes que se ven obligadas a lidiar con las consecuencias de una noche de copas. La serie explora las complicaciones del amor, los malentendidos, las expectativas familiares y la presión social. A pesar de los obstáculos, Lale y Onur descubren que tienen mucho en común y que quizás, el destino los unió por una razón. Prepárate para reír con las situaciones cómicas, emocionarte con los momentos románticos y frustrarte con los conflictos. Si te gustan las comedias románticas ligeras y entretenidas, Habitación 309 te hará pasar un buen rato. Si buscas una serie con un toque de drama y suspenso, no te puedes perder Immortals **. Esta serie de vampiros turca nos cuenta la historia de Mia, una joven que busca venganza contra el vampiro que convirtió a su familia en monstruos. Prepárate para acción, efectos especiales y una trama llena de giros inesperados. La serie tiene un ambiente oscuro y misterioso que te atrapará desde el primer momento. Immortals es una serie de vampiros con un estilo diferente. Mia no es una víctima indefensa, sino una guerrera decidida a vengar a su familia. La serie explora el mundo de los vampiros desde una perspectiva turca, con referencias a la mitología y la cultura local. La trama está llena de giros inesperados que te mantendrán al borde del asiento. La serie tiene un ambiente oscuro y misterioso que te atrapará desde el primer momento. Si te gustan las series de vampiros como The Vampire Diaries o The Originals, pero con un toque turco y una trama más oscura, Immortals te sorprenderá. Otra serie que te recomiendo si te gustan las historias de amor complicadas es Cruzando Mares **. Esta telenovela nos cuenta la historia de Denise, una mujer que huye de su pasado y que se enamora de un hombre que tiene muchos secretos. Prepárate para drama, romance y mucha intriga. La serie explora temas como la superación personal, el perdón y la búsqueda de la felicidad. Si buscas una serie que te haga reflexionar sobre la vida y el amor, no te puedes perder *8 segundos *. Esta serie dramática nos cuenta la historia de Esra, una joven que sufre un accidente y que tiene que reconstruir su vida. Prepárate para emocionarte con su historia y para reflexionar sobre la importancia de vivir el presente. Cambiando un poco de registro, te recomiendo Dirilis, Ertuğrul **. Esta serie histórica nos cuenta la historia de Ertuğrul Gazi, el padre de Osman y el fundador del Imperio Otomano. Prepárate para batallas épicas, intrigas políticas y una producción visual impresionante. La serie es una verdadera superproducción turca que te transportará a la época medieval.
Si buscas una serie con un toque de misterio y fantasía, no te puedes perder Atillé. Esta serie nos cuenta la historia de Atillé, una pintora que descubre que está conectada con un antiguo sitio arqueológico en Turquía. Prepárate para una trama intrigante, efectos especiales y un viaje a través del tiempo y el espacio. La serie explora temas como la espiritualidad, la conexión con la naturaleza y el destino. Otra serie que te recomiendo si te gustan las historias de amor complicadas es Medcezir. Esta adaptación turca de la serie estadounidense de OC nos cuenta la historia de Yaman, un joven problemático que encuentra una nueva oportunidad en la vida al ser adoptado por una familia adinerada. Prepárate para drama, romance y mucha tensión. La serie explora temas como la clase social, la amistad y la búsqueda de la identidad. Si buscas una serie con un toque de acción y suspenso, no te puedes perder Boru. Esta serie nos cuenta la historia de un equipo de fuerzas especiales turcas que lucha contra el terrorismo. Prepárate para escenas de acción impresionantes, efectos especiales y una trama llena de adrenalina. La serie es una verdadera muestra de la capacidad de producción de Turquía. Y por último, pero no menos importante, te recomiendo Kara para Ask. Esta serie nos cuenta la historia de Omer, un policía, y Elif, una diseñadora de joyas, que se unen para investigar el asesinato de sus respectivos seres queridos. Prepárate para una trama llena de intriga, romance y acción. La serie tiene un ritmo ágil y una química palpable entre los protagonistas. Y ahí lo tienen. 15 series turcas adictivas que te esperan en Netflix con audio en español. Espero que esta lista te haya servido de inspiración para tu próxima maratón de series. Recuerda que cada una de estas series tiene algo especial que ofrecer, así que te invito a que explores y descubras tus propias favoritas. Para recapitular, hemos viajado desde romances juveniles en la Turquía de los 90 con Amor 101, hasta las intrigas palaciegas de El Sultán. Nos hemos emocionado con dramas familiares como ¿Qué le pasa a mi familia?, y nos hemos adentrado en mundos de fantasía con The Protector e Immortals. Hemos explorado amores imposibles en Sila, Cautiva por amor, y hemos reflexionado sobre la vida y el amor con 8 segundos. En fin, hemos descubierto un universo de historias que te mantendrán pegado a la pantalla. Muchísimas gracias por acompañarme en este viaje por el mundo de las series turcas. Espero que hayas disfrutado de este vídeo y que hayas encontrado alguna serie que te llame la atención. Ahora me encantaría saber tu opinión. ¿Cuál de estas series te llama más la atención? ¿Has visto alguna de ellas? ¿Tienes alguna otra recomendación de series turcas que te hayan gustado? Déjame tus comentarios abajo. Me encanta leer tus opiniones y recomendaciones. Y antes de despedirme te recuerdo que si te gustó este vídeo, no olvides darle like, compartirlo con tus amigos y suscribirte al canal para no perderte ninguno de mis próximos vídeos con recomendaciones de series, películas y todo lo relacionado con el entretenimiento. Hasta la próxima.